Continuamos con el tema de la inserción de archivos multimedia a las páginas y websites que creamos en el Adobe Dreamweaver CS5. Vamos a ver ahora cómo podemos insertar archivos FLV. Podemos añadir fácilmente video FLV a las páginas web sin necesidad de utilizar la herramienta de creación de Flash. Para poder empezar, sin embargo, debemos disponer de un archivo FLV codificado. El Dreamweaver inserta un componente SWF que muestra el archivo FLV. Cuando se visualiza en un navegador, este componente muestra el archivo FLV seleccionado, así como un conjunto de controles de reproducción. El Dreamweaver ofrece dos opciones para mostrar video FLV a los visitantes de un sitio. Para esto vamos al menú Insertar, escogemos Media y aquí tenemos la opción FLV. Esta opción de puntos suspensivos nos indica que se va a abrir un cuadro de diálogo. Aquí se nos indica que antes de insertar un objeto FLV es preciso guardar el archivo. Hacemos clic en Aceptar y por ejemplo lo vamos a llamar Test2. Hacemos clic en Guardar en el escritorio y a continuación se abre este cuadro de diálogo Insertar FLV. Aquí tenemos las dos opciones en tipo de video. La primera es Descarga progresiva del video. Esta descarga el archivo FLV en el disco duro del visitante del sitio y lo reproduce. Sin embargo, a diferencia de los métodos tradicionales de entrega de video de tipo descarga y reproducción, la descarga progresiva permite iniciar la reproducción del archivo del video antes que haya finalizado la descarga. La segunda opción es el flujo de video. Esta transfiere el contenido del video y lo reproduce en una página web transcurrido un breve periodo de buffer que garantice una reproducción fluida. Para activar el flujo del video en las páginas web, debe tener acceso al Adobe Flash Media Server. Debe contar con un archivo FLV codificado para poder utilizarlo en el Dreamweaver CS5. Se pueden insertar archivos de video creados con dos tipos de códecs o tecnologías de compresión y descompresión, el Sorenson Squeeze y el On2. Al igual que sucede con los archivos SWF, al insertar un archivo FLV, el Dreamweaver inserta código que detecta si el usuario dispone de la versión correcta del Flash Player para ver el video. Si el usuario carece de la versión correcta, la página muestra contenido alternativo que solicita al usuario que descargue la versión más reciente del Flash Player. Hay que tener en cuenta que para ver archivos FLV, los usuarios deben tener instalado en sus equipos el Flash Player 8 u otra versión posterior. Si un usuario no tiene instalada la versión necesaria del Flash Player, pero tiene instalada la versión Flash Player 6.0 RC5, u otra posterior, el navegador mostrará un instalador express del Flash Player en lugar del contenido alternativo. Si el usuario rechaza la instalación express, la página mostrará el contenido alternativo. Vamos a ver ahora el proceso de inserción de un archivo FLV. Como vimos, fuimos al menú Insertar, Media, FLV, y aquí tenemos el cuadro de diálogo de Insertar FLV. En este procedimiento también hay que tener en cuenta que el Microsoft Internet Information Server o IIS no procesa etiquetas de objetos anidados. Para las páginas ASP, el Dreamweaver utiliza código de objeto incrustación anidado en lugar de código de objeto anidado al insertar archivos SWF o FLV. Aquí tenemos diferentes opciones. Primero tenemos la opción de URL. Esta especifica una ruta de acceso relativa o absoluta al archivo FLV. Para especificar una ruta de acceso relativa, como por ejemplo mi ruta /mivideo.flv, hacemos clic en el botón Examinar. Luego nos desplazamos al archivo FLV y lo seleccionamos. Para especificar por el contrario una ruta de acceso absoluta, simplemente escribimos el URL directamente, como por ejemplo http://www.ejemplo.com/mivideo.flv. Luego tenemos el aspecto. El aspecto especifica el aspecto del componente del video. Se muestra una presentación preliminar del aspecto seleccionado bajo el menú emergente del aspecto. Luego tenemos ancho. Este especifica el ancho del archivo FLV en píxeles. Para que el Dreamweaver calcule el ancho exacto del archivo FLV,
hacemos clic en el botón Detectar tamaño. Si el Dreamweaver no puede calcular el ancho, debemos introducir un valor de anchura. Luego tenemos la opción Altura. Esta especifica el alto del archivo FLV en píxeles. Para que el Dreamweaver calcule el alto exacto del archivo FLV, hacemos clic también en Detectar tamaño. Si el Dreamweaver no puede calcular el tamaño, deberemos introducir un valor de altura. Hay que tener en cuenta que el total con aspecto es el valor del tamaño y alto del archivo FLV, más el ancho y el alto del aspecto seleccionado. Luego tenemos la opción de Restringir. Esta mantiene la misma relación de aspecto entre el ancho y el alto del componente del video. Esta opción está activada de forma predeterminada. Debajo tenemos la opción de reproducción automática, que especifica si el archivo se va a reproducir al abrir la página web. Y también la opción de rebobinado automático, que especifica si el control de reproducción vuelve al punto de inicio cuando finaliza la reproducción. En este caso vamos a hacer clic en Examinar y seleccionamos este archivo de prueba que está ubicado en el escritorio. También hacemos clic en Detectar tamaño y observe que aparecen los valores consecuentemente. Luego hacemos clic en Aceptar para añadir el archivo. El comando de insertar FLV crea un archivo SWF de reproductor de video y un archivo SWF de aspecto que se utilizan para mostrar el contenido del video en una página web. Quizá tengamos que hacer clic en el botón Actualizar del panel de archivos para ver los nuevos archivos. Estos archivos se almacenan en el mismo directorio que el archivo HTML al que estemos añadiendo contenido de video. Cuando carguemos la página HTML que incluye este archivo FLV, el Dreamweaver CS5 cargará estos archivos como archivos dependientes, siempre y cuando hagamos clic en sí en el cuadro de diálogo de colocar archivos dependientes. Observe que al insertar este archivo FLV en el inspector de propiedades de la parte inferior, obtenemos las mismas propiedades que acabamos de determinar al momento de insertar el archivo. Para verlo directamente en el navegador, pulsamos la tecla F12 y guardamos el archivo. A continuación, observe el resultado. Aparece el archivo directamente con un botón de reproducción, un botón de pausa, un botón para detener y también el control del volumen. Al hacer clic en reproducción, este es el resultado del video. Luego lo detenemos y este es el resultado de los archivos FLV insertados directamente en las páginas del Adobe Dreamweaver CS5.